cuántas cosas para decir de este teléfono, el hermano menor de la familia Edge 40, en concreto el modelo Neo, pero vamos de a poco. Primero, con qué nos encontramos en su caja si es que lo compramos. Obviamente, además de tener al teléfono con una tapa trasera de un material que imita el cuero, vamos a tener el cargador rápido de 68 watts. Tenemos de conexión micro USB y también por supuesto el cable de doble salida micro USB. Además, si bien Motorola siempre acostumbra a incluirnos una funda de regalo, ahora es de más calidad, es como de un tacto suave. Y me gustó que si compramos el teléfono en color verde, la funda va a ser verde, si compramos el celular celeste, la funda va a ser celeste. Un detalle que suma. Además, la funda no le saca la estética al celular, sino que cubre las puntas de manera que si se cae, no se astille ni salte el vidrio, sin sacarle el diseño de las curvas en el frontal y sin ser muy armatoste. Por supuesto, cubre las cámaras. Vamos a ver acá que apoyándolo en la mesa toca la funda y no la cámara, que también sobresale. Entonces es muy útil usarla para que no se raye el lente de la cámara cuando lo apoyamos en una mesa. Volviendo sobre la personalización de colores y el tema del teléfono que aplica Moto sobre sus equipos, ven que en este caso yo tengo la versión de tapa trasera verde y me vino un fondo de pantalla verde, los botones en la barra de tareas son verdes, el teclado es verde, la calculadora es verde, es todo verde, adapta todo el teléfono a ese color. Es un detalle que está bueno. Obviamente si compras el modelo celeste te va a venir todo esto en celeste. Igual si lo querés cambiar podés hacerlo desde pantalla, personalización, temas. Pueden observar que yo acá pongo el tema rosa, por ejemplo, y se me cambia todo el celu, la estética automáticamente. Se me pone otro fondo de pantalla rosa y también los botones que antes eran verdes, ahora cambiaron su color al rosa. Está bueno para darle un estilo más juvenil, más personalizable al estilo de cada uno y que no sea tan genérico el celu. Así como personalizamos los colores, también tenemos un montón de ajustes de personalización. Todo podemos configurar a nuestro gusto. Las animaciones del sensor de huellas dactilares, el tamaño de los iconos, los sonidos, los ringtones, las luces de la pantalla Edge que ya vamos a ver en profundidad y también la tipografía. Esta luz de los bordes es muy útil, ya que si ponemos el celu boca abajo se van a iluminar para avisarnos de una notificación o de la alarma de una manera bastante llamativa que nos vamos a dar cuenta fácil y es una manera más de aprovechar esta pantalla curva. Respecto al diseño de este Edge 40 Neo, podemos ver que es casi idéntico, incluso nos podemos confundir con el Edge 40. Hay algunos detallitos que cambian, como por ejemplo los bordes, ahora en este celu son de plástico, en el Edge 40 común son de aluminio, aunque acá están bien disimulados el plástico porque tiene como un suavizado especial que le da un lindo toque. A diferencia del año pasado, con los Edge 30, este modelo Neo no es más chico que el Edge 40 común. Los dos teléfonos son de 6,5 pulgadas y ya nos despedimos de lo que era el Edge 30 Neo del año pasado de 6,2 pulgadas. Cuenta también con protección IP68, lo que quiere decir que es sumergible durante 30 minutos, 1,5 metros de profundidad. El sensor de huellas es rápido, funciona bien, no es el más veloz del mercado, si la pantalla está encendida ahí sí es realmente rápido, pero si está la pantalla apagada se toma un segundito más en responder. Nada grave, funciona bien. La pantalla, como les decía antes, es de 6,5 pulgadas. Tiene un ratio de pantalla, mejor dicho, de 90%. La resolución exacta es de 2400 x 1080 píxeles. Un ratio 20:9, 402 píxeles por pulgada, con protección Corning Gorilla Glass 3 para rayones. Su brillo máximo es de 1300 nits y por más que pueda sonar poco, me sorprendió cómo se ve debajo del sol, con el brillo al máximo. Se ve realmente bien, le tenía menos fe, pero es una gran pantalla. La calidad es buenísima y también es brillante. Por otra parte tenemos frecuencia de actualización de 144 Hz. Como los teléfonos más premium, 144 Hz de refresco es realmente una excelente cifra. Sí es verdad que consume mucha más batería, pero es una experiencia y sobre todo para juegos recontra disfrutable. En los ajustes en la pantalla de bloqueo hay una configuración que viene desactivada y les recomiendo que la activen. ¿Qué nos permite hacer? Es desbloquear o bloquear el teléfono haciendo doble toque sobre la pantalla.
Es más conocida esta función en los teléfonos Samsung, que ya los trae de fábrica, y ahora lo implementó Motorola, que lo celebro. Es algo bastante cómodo para no estar apretando el botón a cada rato, y si lo quieren usar, actívelo desde los ajustes porque viene desactivado. Otra cosa que cambió en esta versión es la manera de mostrarnos las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Ahora nos muestra la información de a una. Si te acostumbras, genial, pero si extrañas la manera de verlas como antes, todas juntas en un único panel, por supuesto lo podés elegir y configurar desde el panel de ajustes. Tenés 3 opciones distintas. Entre otros de los truquitos y cosas ocultas que tiene Android 14 es que cuando nos vamos a configurar el volumen, acá tenemos 5 opciones de volumen distintos, 5 ajustes diferentes. Lo que separaron ahora es el volumen de llamada, es distinto al volumen multimedia o al de notificación. Multimedia es desde cuando vemos un video de YouTube, llamada obviamente cuando nos llaman y notificaciones cuando nos llega un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Entonces ahora podemos tener el teléfono silenciado, pero solamente que suene por si nos llaman. Y hay más funciones nuevas de Motorola. Tenemos ahora, como lo llaman ellos, Moto Unplug. ¿Esto qué es? Pueden ver que no hay notificaciones. ¿Qué es este tiempo? Se preguntarán, ¿dónde están mis aplicaciones? Tranquilos, no se asusten. Es un modo para estudiar, para trabajar, para desconectarse. Es un modo donde solamente vamos a tener acceso a las aplicaciones que nosotros elijamos. No nos va a llegar notificaciones de ningún tipo y tampoco vamos a poder entrar a WhatsApp si es que así nosotros lo elegimos. Pueden ver que el fondo de pantalla, las notificaciones y qué apps son accesibles se pueden configurar. Pueden adaptarlo a su gusto y cuando se puedan estudiar activan este modo. Si se lo estaban preguntando, tenemos de sistema operativo Android 13 y esperamos que llegue cuanto antes Android 14. Por otro lado, en cuanto a su rendimiento, tenemos un procesador de MediaTek. Ya se está haciendo más habitual en Motorola que acuda a estos procesadores, en este caso es el Dimensity 7030 de 6 nanómetros, junto a una gráfica Mali G610. El almacenamiento interno es de 256 GB y 8 GB de memoria RAM. Arrancando con los números, dicen que los números no mienten, tenemos las primeras pruebas de rendimiento. Acá este examen dice que superó al 30% de los teléfonos respecto a potencia, y si nos pasamos al otro examen podemos ver que por lo menos en el single core se ubica a la par del Galaxy S21 FE y en cuanto al multicore superando al Snapdragon 860. Es un rendimiento acorde a lo que es este celular. Cumple las tareas diarias perfectamente, incluso en multitareas podemos ver que responde bien, es un celular ágil. Incluso viendo cómo responde en los juegos, se puede jugar tranquilamente cualquier juego del Play Store. No podemos pedirle que lo reproduzca a 60 cuadros constantes y a máxima calidad de imagen. Sobre todo porque me pasó algo. Cuando le exigimos mucho, suele calentarse este celu. Y cuando se calienta podemos tener algún que otro caída de fotograma por segundo. Viene con FPS constantes hasta que el celu después de un rato de juego se calienta y ahí es donde baja su rendimiento. Igualmente no tuve ningún problema a la hora de jugar ni de usar aplicaciones. Es una experiencia muy completa que, sumada a su software, a Android 13 casi puro con los agregados de Motorola, se disfruta un montón. Eso de que quede la pantalla congelada a la hora de abrir o cerrar alguna app o que se trabe en el multitarea no me pasó en ningún momento. Pueden estar tranquilos que MediaTek está a la altura de Qualcomm. En cuanto a sus cámaras, la principal es de 50 megapíxeles con apertura f1.8 y es capaz de grabar en 4K a 30 cuadros por segundo. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura f2.4 y graba en 4K a 30 cuadros por segundo. Dentro de la app de cámara hay una opción nueva que dice cómo queremos que capture la foto, si al natural o con el modo mejora automática. Ustedes pueden ver la diferencia. Básicamente satura un poco más las imágenes, le hace que los colores sean más vibrantes. Dependiendo su gusto puede ser un poco más irreal, pero sí queda fotos más llamativas. A la hora de grabar video también hay una opción nueva, que ahora para estabilizar la imagen se llama bloqueo de horizonte. Ustedes pueden ver en pantalla que nosotros con esta opción marcada giramos el teléfono y al bloquear el eje de la cámara siempre se va a ver derecho. Por más que demos vuelta al celu completamente, lo que está abajo va a seguir figurando abajo. No es que se va a girar la imagen y va a quedar torcido. Se puede usar en vertical u horizontal, tiene las dos opciones.
viendo imágenes de prueba y antes de compararlas directamente con las fotos que saca el Edge 40, se puede observar que son fotos donde le cuesta controlar un poco las luces. También me pasa algo con los colores, creo que el balance de blancos no es tan acertado, le pifia a lo que ve el ojo en la vida real y tiende a este efecto ya cada vez más habitual en Motorola de exagerar un poco los verdes y los rojos. Lo mismo con las texturas, intenta forzarlas a través del postprocesado y queda un poco raro. Igualmente no son malas fotos, son correctas para el usuario promedio, incluso son fotos mejores que un montón de teléfonos de la gama media, pero sí se nota que está un paso por detrás de los teléfonos más caros de Motorola y sobre todo de los teléfonos de gama alta en general. Y si lo comparamos directamente con las fotos que saca el Edge 40 nos vamos a dar cuenta enseguida por qué ese teléfono es más caro. Nos vamos a dar cuenta que son mejores fotos, tienen texturas más suaves, los colores son más naturales, tienen menos ruido y sí se ve que son fotos superiores. Do you have insurance? What? Your coverage good? Like you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it like too far? About like 25 minutes, I'd say. En cuanto al sonido tenemos dos altavoces y me sorprendió gratamente para bien la calidad de sus altavoces. Tiene un sonido bastante claro, nítido, suena bien, lo que sí no les recomiendo poner el volumen tan alto ni al máximo ya que ahí sí va a perder mucha calidad. Pasando a hablar de un aspecto muy importante como es la batería, que es de 5000 mAh, tenemos que dividirlo en partes. Primero hablemos sobre la velocidad de carga. Ya les mostré al comienzo del video que viene incluido en la caja del equipo un cargador de velocidad rápida de 68 watts. Carga muy rápido, de 0 a 100 en casi 50 minutos. Al principio es cuando más rápido carga. Del 0 al 30 lo hace volando. Y después para completar del 80 al 100 lo hace mucho más despacio, pero esto es por una cuestión de seguridad para no arruinar la batería. Como en las fotos, por ejemplo, 18 y 10 a las 6 y 10 de la tarde el celu tenía 14% de batería. Un minuto después pasó de 14% a 22%. En 3 minutos más, a las 6 y 13, el celu tenía 26% de batería. O sea, en solamente 3 minutos cargó un 14%. Sí, una bestialidad. Y después, en cuanto a la duración, fue algo raro mi experiencia con este celu, porque al principio me duraba muy poco. Prácticamente un día casi medio. Y después de algunas semanas de uso, de repente me empezó a durar casi el doble, una bestialidad, y ahora me dura un montonazo la batería. Realmente me cuesta agotarla y eso que lo uso bastante intenso en juegos, fotos, redes sociales. Me metí en foros a ver qué les pasaba a los otros usuarios con este celu, a ver si era normal, y encontré opiniones divididas. Encontré a algunas personas que le duraba un montón, como me está durando a mí, y a otra gente que le duraba muy poco. Es verdad que siempre en un teléfono nuevo al principio te dura menos la batería hasta que él aprenda el patrón de uso de cada uno y optimice las aplicaciones en segundo plano, pero tanta diferencia del principio a después en la duración de la batería no me había pasado nunca. Y llegando al final, la pregunta del millón. ¿Conviene comprar este teléfono? ¿Mejor poner un poco más de plata y llevarse el Edge 40 común? Bueno, te lo voy a responder. Primero, hoy a la hora de hacer este video en Argentina hay una diferencia de 150.000 pesos entre los dos modelos, entre el Edge 40 Neo y el Edge 40 común. Sería algo así como $150. ¿Qué diferencias tenemos entre ambos equipos? Por un lado, el modelo Neo tiene 600 mAh más de batería, y sí, yo noté que le duró más la batería, o sea, tenemos un punto a favor del Neo. Después tenemos un procesador diferente, es de MediaTek el 8020, el del Edge 40 común, sí es más potente, pero la verdad que en el día a día ni se nota la diferencia. El rendimiento me anduvieron prácticamente igual, ni van a notar la diferencia de velocidad entre ambos equipos, los dos andan muy bien, no es que uno se le va a tildar y el otro no. Este punto, el rendimiento del procesador, lo obviaría, así que por ahora tenemos una diferencia, la batería. Y después la gran diferencia y punto a favor del Edge 40 común es la cámara. Acá sí vamos a notar una cámara de mayor calidad que la del Edge 40 Neo. Entonces quedan ustedes a ver qué tanta importancia le dan a ello. ¿Les influye mucho sacar fotos o no?
Dependiendo de su presupuesto, ya saben cuáles son las ventajas de cada uno, y si quieren estirarse un poco más y tener el celu más completo, aprovechando también la cámara, vayan por el Edge 40. Si no, yendo por el Neo, van a tener un teléfono muy rendidor, muy redondo, que cierra por todos lados. Si es verdad que quizá le falta un poquito más a la cámara, si no es un apartado que les vuelva loco, no van a tener ningún problema. Si les gustó el video, dejen un me gusta, suscríbanse al canal y compartan el video, que nos ayuda un montón para seguir creciendo. Gracias por ver, nos vemos la próxima, chau chau.